Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro digital porque es importante crear hábitos de lectura en el aula. Con los ganadores del certamen Enseñamos a Leer, organizado por la Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia. Soy Miguel Ángel Subires, director del área de educación en BIU, y os acompañaré moderando este encuentro que voy a compartir con los siguientes compañeros y compañeras. Antonio Garrido, profesor del IES Aladra en Almería, ganador del primer premio con el proyecto Ignorantius. Antonio, bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias, Miguel Ángel, y bueno, esperamos pasar un rato agradable, que seguro que así será. Muy bien, la segunda compañera que estará con nosotros es Alba Machado Carrasco, profesora del IES El Temple en la provincia de Granada y ganadora del segundo premio con el proyecto El Espejo de la Lectura, Antihéroes en la Era Digital. Alba, bienvenida y enhorabuena a ti también. Buenas tardes, muchas gracias y bueno, encantada de estar aquí y charlar un rato con todos. Muchas gracias, Alba. Y en tercer lugar está con nosotros Raquel Pi Domínguez, profesora del CEIP Federico García Lorca en Estepona, en la provincia de Málaga. Es maestra de educación primaria y ganadora del tercer premio con el proyecto Leer para Crecer. Raquel, bienvenida y enhorabuena a ti también. Hola, muchas gracias. Y el cuarto y último participante que nos acompaña es Joaquín Arroyo Ramírez, ganador del premio Futuro Docente con el proyecto Vitamina C. Joaquín, bienvenido y enhorabuena a ti también. Hola, buenas, muchas gracias. Antes de nada, me gustaría también agradecer a los 31 participantes que tenemos, que en una tarde calurosa de verano como hoy, la verdad que tiene mérito estar en casa para el fomento de la lectura, así que agradecer también a los participantes. Muy bien, pues igual que me uno a la bienvenida de Joaquín, quiero agradeceros a todas las personas que estáis participando pues como público asistente de este evento, que hayáis buscado un hueco en esta tarde para acompañarnos en directo. Y os voy a hacer un spoiler, y es que estoy completamente seguro, porque he leído todos los proyectos, de que vamos a aprender mucho y de que vamos a conocer pues proyectos muy interesantes. El certamen de Enseñamos a Leer está dirigido a los docentes de educación primaria y secundaria de centros de Andalucía, y su objetivo es premiar proyectos educativos innovadores que fomenten y promuevan el hábito de la lectura. Esta es la segunda edición del certamen y el segundo año en el que la Universidad Internacional de Valencia y la Fundación José Manuel Lara organizan este premio, que además cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. En total, en esta segunda edición se han presentado 76 proyectos, lo que supone un incremento del 55% respecto a la participación en la edición del año 2019. Tanto la Fundación como la Universidad consideramos que este nivel de participación ha sido un éxito absoluto, teniendo más en cuenta las dificultades que hemos vivido todos los docentes debido pues, a la crisis del coronavirus y a la situación de confinamiento que hemos padecido. Tanto desde la Fundación José Manuel Lara como desde el área de educación de la Universidad Internacional de Valencia, apostamos por este tipo de iniciativas y otras similares porque estamos convencidos de la necesidad que hay de reconocer y visibilizar las buenas prácticas educativas que tienen lugar en los distintos centros escolares, de forma que todos podamos enriquecernos de ellas y que nos sirvan de inspiración para realizar pues, proyectos parecidos o muy similares en nuestras aulas también. Yo no quiero extenderme más en esta presentación. El encuentro lo vamos a dividir en dos partes. En una primera parte, cada uno de los ganadores va a presentar el proyecto que ha realizado y con el que ha sido premiado. Y luego, en una segunda parte, vamos a estar charlando de forma distendida sobre los hábitos de lectura y la importancia del fomento de la lectura.
En esta segunda parte os invito a los participantes a que podáis también uniros al diálogo que vamos a generar a través de preguntas que podéis realizar a través del chat. Yo las iré recogiendo y o bien debido a la pertinencia que tengan durante el propio diálogo o al final de la sesión, trataremos de responder todas aquellas que nos dé tiempo, ¿de acuerdo? Tampoco queremos estar mucho más de una hora, que es a lo que nos hemos comprometido. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a Antonio Garrido para que nos cuente su proyecto Ignorantius, que ha sido el ganador del primer premio de esta edición de Enseñamos a Leer. Antonio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, voy a intentar sintetizar el proyecto, que es un proyecto que ya tiene un recorrido de 2 años, que está en varios centros con distintas versiones, ¿no? Porque sí tengo claro que los proyectos tienen que ser flexibles y adaptarse a cada contexto y casi a cada alumno, ¿no? Diría. Bueno, voy a intentar sintetizarlo porque me han pedido brevedad una vez más y esto lo llevo muy mal, esto y mi timidez. La castada benevolencia ya está hecha. Bueno, disculpad si me enrollo demasiado, Miguel Ángel, me cortas cuando veas. Bueno, Ignorantius es un proyecto que surge después de una década como docente. Yo soy de lengua castellana y literatura en secundaria y bachillerato, en la que he recorrido, primero como interino y luego ya como funcionario, 15 departamentos didácticos. Digo este dato porque es importante porque de todos ellos me he nutrido de lo bueno y de lo menos bueno, ¿no? Hay cosas que a mí al menos no me han funcionado en cuanto o en relación al fomento de la lectura o a las prácticas letradas en el aula, y entonces el año pasado decidí emprender una empresa un poquito más ambiciosa. Los objetivos no eran distintos porque eran los mismos de siempre, fomentar la lectura como fuente de placer, enriquecimiento personal, o sea, tenía claros los objetivos. Hoy, que precisamente hace 120 años del nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry, me gustaría una cita que se le atribuye y me gustaría comenzar diciendo que tenía claros los objetivos, pero que un objetivo sin un plan no es más que un deseo, ¿no? Entonces yo ya tenía claro dónde quería llegar, pero faltaba el cómo. Y en este sentido, lo primero que hago cada año, no empiezo a diseñar un proyecto hasta que no conozco a quién va dirigido. Pues recojo información, porque además los primeros meses del curso la propia normativa nos obliga a pruebas de evaluación inicial, recibimos informes. He de decir que mi proyecto está dirigido al primer ciclo de la ESO, primero de ESO, aunque luego se ha extendido al segundo gracias a la participación de más compañeros y a la continuidad en mi centro, en el centro del año pasado, que es donde surgió, y es Albaida, y ahora continúa en el Aladra y en otros centros más. Aprovecho para saludar a mis compañeros de departamento que sé que he visto por ahí que se han conectado y luego hablaré con ellos para que me critiquen un poco. Bueno, Ignorantius surge entonces con esta necesidad de mejora y la primera premisa era, yo he estado trabajando la lectura, supongo que como muchos de vosotros, obligando, entre comillas, rompiendo todo el decálogo de Daniel Pennac en como una novela en el que se dice los derechos del lector, que todos conocéis, este libro es antiguo, creo que si no me falla la memoria es del 92. Café para todos, vamos a leernos este libro para tal día, examen obligatorio. Y entonces yo ya me había dado cuenta, no hacía falta ser muy intuitivo, que esto no fomentaba la lectura precisamente. Entonces la primera premisa, también citando un poco a Borges y los usos imperativos del verbo amar, yo tengo esta frase que cuando me han dado la oportunidad de contar el proyecto siempre la uso para resumir lo que es, en relación a la lectura no se puede obligar a enamorarse, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo les doy la posibilidad al alumnado para que elijan el libro que ellos deseen. Primero vamos a la biblioteca, intentamos hacer una formación de usuario, hacemos una extensión de la biblioteca en el aula, la biblioteca de aula que en secundaria no es tan frecuente, un rincón de lectura y, por supuesto, dedico tiempo a la lectura. Estos datos que yo digo que recojo al principio de cada curso, los niños de 12 a 14 años me salían 2 variables que muy notorias, ¿no? Que eran, en primer lugar, que todos jugaban a distintos tipos de juegos y que leían bastante poco, ¿no? Tenían unos hábitos lectores, que luego hablaremos de eso, escasos. Entonces ya tenía un poco el proyecto hilado, pensé en utilizar los elementos del juego en un entorno no lúdico, ¿no? La definición más extendida de gamificación o ludificación que tenemos hoy en día. Claro, yo tampoco era ningún experto y entonces tuve que formarme de forma paralela. Mientras, pues iba aprovechando para cohesionar grupos cooperativos e ir dándole forma al proyecto. De la idea primigenia a lo que tenemos actualmente de Ignorantius, pues había mucho cambio, ¿no? Gracias también a la aportación del alumnado, por supuesto, y de los compañeros que han sumado. Así que me inventé una historia, una narrativa, para dar pie a la participación y es muy sencilla, ¿no? Para favorecer la adhesión al proyecto del alumnado, me inventé un villano, también el sentido de pertenencia, Ignorantius. Ignorantius, en un futuro próximo, en Almería,
quiere someter a la humanidad, para ello está sembrando la tierra de ignorancia. Está como en Fahrenheit 451, está destruyendo todos los libros en cualquier soporte, pero un profesor de Almería logra ocultar unos cuantos libros en su instituto. Con la ayuda de sus valientes alumnos tendrán que leer para fijar el conocimiento adquirido tras cada lectura y compartirlo con sus compañeros. O sea que la lectura será el motivo por el que luego vamos a generar distintas situaciones comunicativas en el aula que ya entroncan directamente con el currículo, ¿no? Y con las competencias. Cada niño, por resumir un poco la mecánica que yo he creado, yo creé un tablero digital y otro analógico en el aula, en el que tras cada lectura que ellos elegían, claro, con mi mediación, viendo las pruebas que habíamos realizado, sí le hice pruebas de comprensión lectora, un test estandarizado sobre hábitos lectores, que además estoy aprovechando para mi tesis doctoral, que está encaminada en este tema. Y con todas esas conclusiones y los sociogramas que yo pasé, pues los grupos cooperativos que ya teníamos definidos comenzaron a leer. Tras cada lectura, ¿qué hacía el alumno? Tiraba los dados y avanzaba en el tablero. Tenía dos posibilidades, caer en un enigma o en una tarjeta de desarrollo, en una carta de desarrollo, ¿no? No es un juego competitivo, es cooperativo, cada uno compite contra sí mismo, todo lo van recogiendo para favorecer la metacognición también en su diario de lector, que es un portfolio digital y analógico que tienen, y luego además estamos creando un catálogo de lecturas porque yo ya un tipo de casi 40 años no me veo con autoridad para recomendar libros a alumnos de 12. O sea, mi idea es que ellos se recomienden libros y ver luego la estadística, la incidencia en préstamo en la biblioteca, y así fue. Tiran los dados y tras cada lectura tienen que afrontar un desafío que Ignorantium le propone, ¿no? Y esto no es más que un cúmulo de prácticas en torno a la lectura que yo he ido acumulando durante los años, que he ido seleccionando de otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, realizar un book trailer, hacerse pasar por autor un día y que la clase haga una entrevista sobre el autor, el libro, en que se inspiró. Ya, bueno, pongo como una anécdota el caso de un alumno de un alumno del curso pasado que me vino disfrazado de Henry James tras leer Otra vuelta de tuerca. Al final todo venía caracterizado, se hacían micros. La verdad que fue muy bonito, ¿no? Ver cómo va creciendo una idea que al principio puede resultar un poco utópica y vemos cómo va mejorando. Al final las familias se implican. He olvidado decir que entre los objetivos también está la alfabetización mediática y informacional, una introducción al tema de la investigación básica en primero de la ESO, cómo citar, evitar el plagio, consultar distintas fuentes, ¿vale? No me extiendo mucho más, no sé si me pasa mucho de tiempo porque no lo tengo delante. Disculpa, Miguel Ángel, y a los demás compañeros también. Es que el proyecto de 2 años es largo, ¿vale? Si tenéis luego alguna duda o queréis, os digo el blog, os paso mi correo y yo encantado. No te preocupes, Antonio, ha estado muy bien y además cuando uno habla de algo que le apasiona, como es tu caso, se nos va el santo al cielo y no controlamos el tiempo. Si quieres, puedes, totalmente, si quieres, en el mismo chat puedes poner la dirección del blog mientras yo doy paso a la siguiente compañera, ¿vale? Alba Machado Carrasco, que como os comentaba anteriormente es profesora del IES El Temple de la provincia de Granada y ganadora del segundo premio con el proyecto El espejo de la lectura, antihéroes en la era digital. Todo tuyo, Alba, cuando quieras nos puedes contar tu proyecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena a mi compañero, que yo estoy interesadísima también en el proyecto desde que lo escuché, o sea que también me meteré en el blog para verlo porque me parece, bueno, apasionante. Bueno, yo también llevo muy mal lo de ser breve, entonces te digo lo mismo, que si me paso me corta sin problema. Bueno, en mi caso, también quiero saludar a mis compañeros que he visto por ahí antiguos de departamento, porque yo soy, bueno, una profesora nómada, todavía estoy en la parte interina y entonces es un proyecto que desarrollé el año pasado en el IE Arabuleila, en Cuyar Vega, en Granada también, pero que he continuado en el de este año, que es el IE El Temple, porque yo cada año estoy pues donde me mandan, ¿no? O sea, que además no sé el año que viene qué destino voy a tener tampoco, pero seguro que podré continuar esta aventura. En mi caso, aparte del fomento de la lectura por placer, en este caso lo que yo me propuse fue que comprendieran mejor algunas lecturas que
que son obligatorias en tercero de ESO. Que son obligatorias, bueno, que nos dicen que los alumnos deben conocer, ¿no? Los clásicos, que siempre que presento el proyecto digo esa frase de Italo Calvino de que los clásicos son esos libros que nunca terminan de decir lo que tenían que decir. Pero eso con 15 años o con 14 años, pues es muy difícil de ver si no te lo explican. Entonces es verdad que en esta profesión, para saber enseñar hay que aprender y también acordarse de cuando estaba en el otro lado, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando me explicaron a mí el Quijote o Lazarillo de Tormes, no entendí tan importante. Y yo era una apasionada de la literatura, ¿no? Pero nunca me lo explicaron. Y entonces pensé que eso es lo primero que tenía que hacer, ¿no? Intentar contextualizar con los alumnos y que entendieran por qué esas obras son tan importantes, por qué ellos las tienen que estudiar y por qué todo el mundo dice que el Quijote es una de las mejores obras que hay en el mundo. Entonces lo que traté de hacer fue intentarlo acercarlo a su realidad más cercana, ¿no? Y así que el año pasado, cuando estaba en Cullera Vega, tenía una asignatura que era maravillosa que se llamaba Animación a la Lectura, que ya que estamos haciendo este debate y que hablaremos después, es una materia que se le suele dar al que llega de nuevo. O sea, la dan para rellenar horario, que es lo triste. Por suerte me tocó a mí. Y entonces hice lo que me dio la gana, porque encima es una materia que no te exige un contenido, no tienes programa, lo vas haciendo tú. Y además no tiene calificación. Solo que eso los alumnos no lo saben hasta el final. Pero no tiene esa presión. Entonces ahí fue cuando empecé a desarrollarlo. Y comencé, lo primero que quería hacer era que ellos viesen que la narrativa tiene muchísimo que ver con la vida, ¿no? Que es una metáfora de la vida que vivimos nosotros. Y que ellos crean que no consumen literatura, la consumen aunque sea a veces por otros medios. O sea, hay millones de series que ellos ven hoy en día que están inspirados en obras clásicas que ellos ni siquiera conocen. Entonces empecé haciéndolo de una manera muy visual y vimos una película que se llama Bandersnatch de Black Mirror, que está en Netflix, no sé si alguien la conoce. Y bueno, es una película que está basada en los libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Y la vimos en clase, va a elegir el destino de ese personaje, que además llega a un punto en que incluso da miedo porque te habla directamente y te dice, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿No? ¿Por qué eliges mis movimientos? Y claro, es una inversión que los alumnos, recuerdo un alumno que me comentó, bueno, es que es como si nosotros viviéramos en un videojuego y si somos el videojuego de un dios. Y entonces ya ahí fue cuando me saltó la tecla y dije, bueno, pues voy a tirar por aquí. A partir de ver esa película, ya empezamos a leer textos que tenían esa inversión de el Miss en Abim, perdón por el francés. Y entonces leímos textos como Continuidad de los parques de Julio Cortázar, que le gustó mucho a pesar de que es complejo. El fragmento de Niebla en el que el autor habla con su personaje. Un poema de Borges que habla sobre el ajedrez, bueno, que está inspirado en uno de Omar Caimán. Y les propuse que ellos, después de leer esos relatos, escribiesen unos relatos en los que se viese esa inversión y además hiciesen también una fotografía en la que se viese cómo podemos ser personajes igual que personas reales. Y ya eso por ahí lo fui encaminando al antihéroe, primero con Lazarillo y luego con Don Quijote, que además cuando yo le expliqué que el Quijote fue el primero en el que se veía esa inversión, no fue el que se leía a sí mismo, el capítulo en el que el Quijote se leía a sí mismo, pues ya le vieron lo vieron más moderno. A medida que avanzamos, pues ya nos fuimos con Lazarillo. Y hablando con ellos sobre la figura del antihéroe, cómo se refleja por primera vez la intrahistoria, pues les pregunté, bueno, y si Lazarillo existiera hoy en día, ¿cómo contaría su vida? ¿Qué haría? ¿Cómo sería? Y ellos decían, bueno, pues lo contaría por Instagram fijo, seguro que lo contaría por Instagram. Dije, bueno, pues entonces vamos a hacer un perfil de Instagram con la vida de Lazarillo. En el caso del año pasado, como era un grupo muy numeroso, pues tuve que hacer grupos.
Te hemos perdido momentáneamente, Alba. No te escuchamos ahora mismo. Se nos ha caído la conexión de Alba. Bueno, sí. Hola, Alba. No te escuchamos ahora mismo, Alba. No. Si quieres probar a reconectarte o buscar un sitio que tengas mejor conexión y luego continúas. Y mientras, por no demorarnos, si queréis, pues vamos a dar paso a Raquel y luego podemos dejar que Alba, cuando logre reconectar, complete y termine su exposición. A ver, hacemos un último intento. Alba, ahora sí te escuchamos. ¿Ahora sí me escucháis? Sí, venga, si quieres terminar la exposición. Vale, pues nada, eso, estaba contando lo de Lazarillo, creo, y hicimos un perfil y ellos iban compartiendo, bueno, lo creamos entre todos y de esa manera también nos acercamos a la obra y cada vez que leían un capítulo ellos hacían una publicación como si fuesen Lazarillo, ¿no? Entonces lo relacionaban con la actualidad, hacían un resumen, bueno, ponían hashtags divertidísimos y de esa manera pues también vieron cómo, que era lo que yo quería que viesen, cómo la realidad no ha cambiado tanto. O sea, cambian los escenarios, los personajes, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Y un poco somos todos antihéroes. Y en el caso de Don Quijote, pues yo lo fui comparando con cómo nosotros vendemos nuestra vida en las redes sociales, ¿no? Yo les explicaba que igual que antes se buscaba la idealización en las novelas o la gente buscaba evadirse de esa manera, y Cervantes creó el Quijote para ridiculizar o un poco para hacer una parodia de cómo la gente se evadía en esas novelas de caballería, les comenté que era igual que lo que hacíamos nosotros, ¿no? Con un hashtag en internet o con un filtro, y ahí lo fueron entendiendo mejor. De hecho, siempre terminaba mis actividades de lectura con una de escritura creativa, porque creo que está muy relacionado y que es muy buena manera de unir las dos. Y entonces les pedí que escribiesen el Quijote, el Quijote en relato, obviamente, que ellos creen que escribiría Cervantes si viviese hoy en día, y la mayoría pues iban en esa línea, ¿no? Un Quijote que está loco por conseguir seguidores en Instagram, alguien que se cree que es influencer, bueno, y fue muy divertido. Muy divertido. Sí, muy satisfactorio. Pues Igual muchas gracias, Alba. Perdona, nada, termina si quieres. no, nada, igual que Antonio, pues eso, que cualquiera que quiera información, pues nada, que dejo mi contacto para lo que sea. Vale, pues igual que Antonio, te invito a que si tienes alguna página web del proyecto, correo electrónico o perfil en redes sociales o algo que queráis compartir, podéis ponerlo en el chat. Y ahora sí, vamos con Raquel, que ya está preparada ahí. Raquel, como os comentaba al principio, es profesora en un centro de Estepona, de la provincia de Málaga, el CEIP Federico García Lorca, y es la ganadora del tercer premio con el proyecto Leer para Crecer. Pues Raquel, todo tuyo y escuchamos en qué consiste tu proyecto. Hola a todos. Pues nada, mi proyecto Leer para Crecer está dirigido a la etapa de primaria y va de 6 a 12 años, entonces, bueno, los niños son más pequeños, de hecho, en el primer ciclo están adquiriendo todavía la lectoescritura. Entonces, he planteado este proyecto para el cole en el que estoy ahora. Es un cole muy pequeño, solo es de una línea y muchos de los alumnos que llegan al cole son de diferentes nacionalidades y muchos de ellos llegan incluso sin idioma. Entonces nos encontramos con ese problema diario. Entonces se me ocurrió que proponer pues, diferentes líneas de actuación, una de ellas dirigida a las aulas. Entonces, como cada uno de los ciclos es diferente debido a las edades de los niños,
Pues en el primer ciclo me parecía interesante establecer una etapa de transición con infantil, ya que cuando llegan a primaria ellos se sienten bastante perdidos porque pasan de un juego constante a sentar en una mesa y estar atentos a una pizarra. Entonces me parecía interesante mantener los rincones de actividad y que ellos fueran trabajando pues con pequeños jueguecillos, la conciencia fonológica, también pues vocabulario, y mantener también la asamblea, que es un momento donde se puede hablar muchas cosas, y trabajar con dando mayor importancia a la imagen, ya que es lo que ellos en ese momento entienden. Entonces trabajar con álbumes ilustrados o con cuentos con pictogramas para que ellos poco a poco vayan entendiendo lo que se va leyendo. Incluso crear su propio álbum ilustrado con alguna aplicación, como la aplicación Storybird, que te permite eso. Luego, en el segundo ciclo, por ejemplo, crear un club de lectura donde se establezca una parte a leer pues de un cuento o de lo que se considere en ese momento que el profesor de esa clase considere y le apetezca y tenga ganas, y sus propios alumnos. Y entonces, pues cuando llega el momento de reunirse en el club de lectura, pues realizar actividades y juegos para que ellos se sientan cómodos y nunca lo vean como una tarea, sino como algo bonito y divertido. Y también trabajar en el segundo ciclo pues la parte auditiva, porque también es muy importante. Y luego en el tercer ciclo pues me parecía interesante crear un entorno de recomendaciones donde ellos eligieran su propia lectura, porque al final es lo más importante, que ellos lean lo que les apetezca y les interese, pero claro, son niños y son pequeños, entonces estaría bien pues guiarles un poquitito. Entonces proponerles pues en el mes de octubre un libro de fantasía, en diciembre un cómic, darles como diferentes opciones para que ellos dentro de ese tema pues elijan cada uno y que den su recomendación para sus compañeros, y si les apetece pues que lo lean también. Y luego, pues, esas serían las intervenciones a nivel de aula. Me parecía interesante que desde el centro se creara también una escuela de familias lectoras, porque con lo que nos encontramos muchas veces es que las familias no hacen nada o no leen. Entonces, los niños, si no tienen un referente en sus casas, pues muchas veces tampoco lo hacen, porque no ven un modelo al que seguir. Entonces, pues eso, desde el centro también a las familias darles estrategias o incluso facilitarles lecturas o cosas que a ellos les gusten, hacérselas más cercanas. Luego, para los docentes también me parecía importante proponer algo, porque son una parte fundamental de todo el proceso. Entonces, bueno, pues aparte de crear un grupo de trabajo donde cada uno pues veamos lo que puede favorecer al centro, crear estrategias de fomento a la lectura o incluso de adquisición de lectoescritura o de cualquier tema relacionado, me parecía que estaría bien crear una cita ciegas con un libro en la que trimestralmente cada docente pues cogiéramos un libro, lo envolviésemos, le pusiéramos una pista y que cogieras el libro de un compañero y te lo leyeras. Y ya está, pues ese sería en líneas generales el proyecto que he presentado. Y como bueno, soy provisional, todavía no he podido llevarlo a cabo, y a ver si pronto ya tengo la definitiva y en algún centro consigo darle más continuidad. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Raquel. Los tres proyectos que estamos viendo, pues súper interesantes, muy completos, que trabajan muchas cosas, muchos aspectos. A todos y a todas las participantes, si queréis que se profundice en algún aspecto del proyecto, si tenéis alguna pregunta concreta, podéis ir haciéndola y buscamos algún hueco durante el diálogo y el debate para que puedan responderle los creadores de cada uno de los proyectos. Y ahora vamos a dar paso al cuarto participante, a Joaquín Arroyo, ganador del premio Futuro Docente con el proyecto Vitamina C. Joaquín, enhorabuena otra vez y te cedo la palabra para que puedas contarnos en qué consiste Vitamina C. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Antes de nada, pues me gustaría decir que a diferencia del resto de mis compañeros que han expuesto su proyecto, yo todavía soy estudiante, estoy en tercero de educación primaria en la Universidad de Córdoba y bueno, pues me dispongo
a explicar un poco mi proyecto, que como ellos no lo he podido llevar a cabo, porque obviamente lo elaboré aproximadamente en marzo, entonces pues ya había terminado el periodo de práctica, entonces no pude llevarlo a cabo, pero bueno, espero que el próximo año, si es posible en la práctica, pues lo pueda, ¿no? Mi proyecto está destinado principalmente al alumnado de quinto de educación primaria, pero es fácilmente adaptable a otros cursos de la misma etapa y otros cursos incluso de educación secundaria. El proyecto relaciona dos metodologías de innovación educativa. Una es el aprendizaje basado en proyectos y otra es el aprendizaje basado en problemas. Como todos sabéis, en ambas se le otorga al alumno el papel de protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y al docente simplemente pues, es un mero guía y facilitador del mismo. En este sentido, quiero destacar que mi proyecto tiene dos productos finales que están relacionados entre sí. El primero consiste en la elaboración por parte del alumno de quinto de primaria una gincana. Esta gincana va dirigida a niños del propio centro y de la misma localidad de otros centros. Este proyecto, básicamente, ¿qué es lo que pretende? Pues bueno, teniendo este proyecto, realizarlo principalmente en lugares emblemáticos, plazas, monumentos de la ciudad, para así desarrollar la inteligencia naturalista. Además, otro de los objetivos que se plantean es que los participantes deben de ir acompañados de al menos un miembro de la familia para así promover el aprendizaje intergeneracional. Voy a explicar un poco la gincana brevemente. La gincana consta de 4 pruebas. Estas pruebas están ambientadas en un lugar determinado, aunque como he dicho previamente, se realicen, por ejemplo, en un monumento muy importante, en un castillo de una ciudad, pero si a ese castillo le corresponde la prueba de la imprenta, porque una prueba está relacionada con una imprenta, pues el castillo o la parte del castillo se deberá decorar como si fuese una imprenta, se pondrán libros, máquinas, maquetas. Entonces, de esta forma también se trabaja de forma interdisciplinar en el proyecto, con otras áreas como puede ser educación plástica y visual, música. Entonces, en este sentido, al tener las 4 pruebas que ya he comentado previamente, en lo que se basa fundamentalmente es que los niños o los participantes vayan pasando de una prueba a otra y aprenderán cómo colocar un libro en la biblioteca, las diferentes partes que tiene un libro. También aprenderán la representación teatral, que es clave para el fomento de la lectura. Y también pues, una serie de técnicas para conocer los argumentos más importantes de los libros tradicionales, como puede ser El gato con botas, Caperucita Roja, Hansel y Gretel. Entonces, el segundo producto final se basa en la representación teatral por parte del alumnado de quinto de primaria tras la elaboración de la gincana de los diferentes cuentos trabajados durante estas semanas, porque para llegar a ser expertos y organizar ellos una gincana se necesitan unas semanas de duro entrenamiento, por así decirlo, porque se considera que el aprendizaje es una aventura, un reto, no es una actividad muy aburrida, entonces se le propone el aprendizaje de esas semanas como un entrenamiento para poder organizar la gincana. Entonces, durante estas semanas, pues lo que se hace básicamente es que en cada una de ellas se presenta un cuento tradicional, por ejemplo, Caperucita Roja, y se relaciona con un lugar, como he dicho antes, una imprenta. Entonces, tendrán que argumentar la trama de este cuento tradicional en una imprenta, es decir, contextualizar la historia en una imprenta. Entonces, de esa forma se va incrementando la imaginación, la espontaneidad, la creatividad del alumnado. Considero que es clave la ambientación en este proyecto, ya que al comenzar cada semana, antes de que los niños lleguen al aula, debe estar decorada con elementos pues, relacionados con el lugar que se trabaja en cada semana, con el libro, para así que se sientan motivados al aprendizaje y tengan una predisposición positiva. Entonces, para ello, durante todo el proyecto pues trabajamos distintas rutinas del pensamiento, como tenemos Veo, Pienso, Me Pregunto, la técnica del rompecabezas, la técnica del brainstorming, y después también se pretende con este proyecto desarrollar la alfabetización digital. Para ello, durante estas semanas van creando códigos QR que será clave para una prueba.
también será muy importante la elaboración por parte de los grupos heterogéneos, porque estarán distribuidos de esta forma de un libro digital en el que recogerán todo el trabajo que realmente se podría considerar como un tercer producto final, realmente. Y eso, la ambientación es principal, es muy importante. Y por último, pues me gustaría destacar que, al igual que la sociedad avanza a un ritmo vertiginoso, yo creo que el aula se tiene que adaptar a esta sociedad, ¿no? Lo que sí es verdad que yo creo que no cambia con el paso del tiempo es la importancia de la lectura. Pese a esto, los jóvenes, y yo creo que la mayoría de la población piensa que la lectura es muy aburrida e incluso somnolienta, ¿no? Podríamos decir. Entonces, considero que nosotros como docentes, pues tenemos un poco que actualizarnos, ¿no? Y eso, como han dicho mis compañeros, que la verdad que los proyectos están muy bien, pues eso, es importante que nos adaptemos a lo que va marcando la sociedad y sobre todo que introduzcamos nuevas metodologías, que sobre todo el aprendizaje sea un reto, ¿no? Y yo creo que de esta forma los niños sí amarán la lectura y mostrarán pasión por ella. Pues muchas gracias, Joaquín, por tu explicación. ¿Vale? Y esperamos, como te comenta en el chat Beatriz Jiménez, que tendrás un gran futuro como docente y que esperemos que pronto puedas llegar a poner en práctica también este proyecto. Bueno, pues muchas gracias a los 5 por la explicación que habéis hecho cada una de vuestro proyecto. En el chat os han puesto muchísimos piropos que creo que os los merecéis todos, porque son proyectos muy completos y muy interesantes. Y ahora vamos a pasar a esta segunda parte, una especie de mesa redonda virtual, en la que quiero que hablemos pues, de la lectura en general. Vamos a hablar de forma muy distendida, ¿vale? Y os he preparado una serie de preguntas que creo que no vamos a poder utilizar todas, porque sois un público muy hablador y muy conversador, lo cual es bueno y positivo, pero lo que nos dé tiempo y los temas que nos vayan resultando más interesantes, vamos a hablar de ellos. Y quiero empezar preguntando, pues, por una pregunta muy general, que es la que daba título a este encuentro que hemos organizado, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a comenzar en el mismo orden que hemos empezado para que deis en un minuto como mucho, pues una reflexión así más general de por qué creéis que es importante crear hábitos de lectura en el aula. Si quieres, Antonio, puedes empezar tú. Vale, estupendo. Pues bueno, creo que leer es fundamental y crear hábitos de lectura en el aula. Voy a dar 2 motivos, aunque habría muchos motivos más, ¿no? El primero, que leer es fundamental para comprender el mundo, ¿no? Y relacionarnos con el mundo que nos rodea. No solo la educación literaria en este sentido, sino el carácter vehicular de la lectura o la lectura funcional, porque tenemos que aprender a leer mapas, gráficos, ¿no? La lectura continua, discontinua, todo esto que todos sabemos. Y luego, yo ya desde la reivindicación personal de la escuela pública, ¿no? También creo que hay que generar o hay que fomentar los hábitos de lectura en el aula, dedicarles el suficiente tiempo, porque a veces estamos muy agobiados con acabar el temario, el libro, los contenidos, ¿no? Esto que nos preocupa tanto, el seguimiento de la programación, y que veo que en secundaria todavía más y en bachillerato ya ni hablo, pues no tenemos que tener miedo de dedicar unos minutos al día o una hora a la semana o lo que sea, para que los alumnos lean, no solo literatura, cualquier tipo de texto, y por supuesto no solo en el área lingüística, en todas las áreas. Creo que es algo que se va a afrontar de forma interdisciplinar. Ya me refiero también perdón, y ya termino, a que no todas las familias tienen los hábitos, como decía muy bien Raquel, porque yo ya aprovecho para darle la enhorabuena a todos y envidio mucho, yo aprendo mucho de los compañeros de primaria, siempre estoy continuamente mirando hacia ellos, porque es verdad que a veces estamos pensando en innovar y miro a la profesora o a la maestra que llega, o al maestro que llega a clase, hable un cuento y todos se quedan embobados y tiene esa capacidad de transmitir, ¿no? Ojalá yo fuese capaz. ¿Vale? Pues ese sería mi motivo. Pues muchas gracias, Antonio. No, creo que pones el listón alto para empezar. Y ahora pues le cedo la palabra a Alba
para que nos comente pues por qué ella cree que es importante crear estos hábitos de lectura en el aula. Bueno, aparte de las razones que ha dado Antonio, pues claro, no voy a repetirlas, ¿no? Leer significa muchas cosas. También enseñar a leer creo que hoy en día no significa solo enseñar a leer un libro, sino también significa, ¿no? Como decía Carlos Lomas, creo que era, no perderse en la selva de Internet, la publicidad. Entonces, es muy importante para fomentar esto que parece ya un cliché, ¿no? El pensamiento crítico, pero es cierto que es algo muy, muy importante. Sobre todo que ahora estamos viendo una marea de informaciones falsas, hay que aprender a contrastar y creo que la lectura también ayuda a eso, ¿no? Y a apartarse del ruido mediático que creo que nos tiene a todos sumidos en una marea de confusión y a nuestros alumnos especialmente, ¿no? Además también un poco como acto de rebeldía, eso me gustaba muchísimo de un profesor que tuve la suerte de tener en la Universidad de Granada, que se llama Juan Mata, que si no lo conocéis, pues bueno, es una maravilla, se aprende muchísimo de él en esto del fomento de la lectura. Y decía que era un acto de rebeldía también, ¿no? Contra esa tiranía de que todo lo que hacemos tiene que ser útil. Todo lo que hagamos en el aula tiene que ser útil, tiene que tener un objetivo, un logro. Y la lectura evidentemente tiene muchísimos aspectos útiles, pero también Sí, el pero placer de leer. leer por placer. Exactamente. Totalmente. De hecho, decía, también por ahí me parece que era una frase Brunner, ¿no? Que cuando Wendy le pedía, o sea, cuando le pedía Peter Pan a Wendy que fuese con él al país de Nunca Jamás, le pedía que le enseñara a los niños a escribir, a contar historias, porque solo de esa manera podrían crecer. Y yo creo que eso es verdad. Entonces, pues, También. tenemos esta tarea, creo que es importante por eso. Pues muchas gracias, Alba. Y ahora, Raquel, Bueno, ¿qué pues a puedes mí aportar o añadir? me parece muy importante porque puedes viajar a donde quieras y al momento que quieras y al lugar y a la historia que te dé la gana. Entonces me parece muy importante porque hay veces que no tienes dinero, pero puedes estar en cualquier lugar del mundo solo introduciéndote en una historia, entonces es importante. Y también pues lo que comentaban, el pensamiento crítico es muy importante y cuanto más lees y cuanto más ves, pues más horizontes abres. Entonces, como decía, ¿quién era? Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás y lee y conducirás, no leas y serás conducido. Pues es importante. A ver. También. Muy bien. Pues muchas gracias, Raquel. ¿Y Joaquín? Sí, bueno, yo un poco como mis compañeros, ¿no? Me gustaría destacar que la lectura no es solo importante en el ámbito escolar, ¿no? Como ha dicho Antonio, sino que la lectura también, pues, está relacionada y es importante para la sociedad en general, porque a través del desarrollo de un hábito lector se forman personas críticas y activas. Es decir, leer no es solo leer, que está genial, ¿no? Para aprender, para evadirse, todas las características y la importancia que tiene la lectura, ¿no? Sino también para formar ciudadanos críticos y activos, que yo creo que en la actualidad es muy importante. La sociedad en la que estamos inmersos, que como ha dicho mi compañera Alba, creo que ha sido, que hay sobreinformación y tenemos que ser críticos de saber lo que leemos y de ser conscientes y de saber desechar la información que no es válida. Entonces, también me gustaría destacar la importancia que tiene la lectura para el incremento de la autoestima en las personas, que eso me parece que no se ha comentado, porque cuando leemos, la cultura que nos aporta los hábitos lectores, por ejemplo, es fundamental para sentirnos más seguros cuando a lo mejor estamos con unos compañeros y queremos argumentar o hablar sobre algún tema, ¿no? Porque nos aporta mucha cultura, ya no solo vocabulario, sino también la capacidad de imaginación, estamos también desarrollando la interpretación, la ordenación de ideas, la interpretación. Entonces pienso que es fundamental para la autoestima y para que las personas nos sintamos seguros y capaces de argumentar con validez y no sentirnos a lo mejor que nuestra opinión es inferior a la de los demás y demás. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Bueno, ahora que hemos roto el hielo,
ya no quiero hacer más turnos, ¿vale? Así que a partir de ahora podéis ir participando en el momento en que os apetezca o incluso interpelar pues a alguno de los otros compañeros o compañeras, ¿vale? Mientras explicabais los proyectos me daba cuenta de dos cosas. Y es que prácticamente casi todos habéis utilizado también dentro de este proyecto las nuevas tecnologías, o bien a través de algún código QR, o bien a través de distintas aplicaciones, como alguna que se mencionaba ahí en el chat del proyecto de Raquel. Y luego también existe siempre una relación que habéis ido comentando entre leer y también escribir. El proyecto de Alba, por ejemplo, era leer, pero también era crear. Y algunos de los otros que también habéis comentado. Entonces, quería preguntar, ¿cómo creéis que han influido los nuevos formatos digitales en los hábitos lectores y qué ventajas o inconvenientes les veis? Podéis contestar libremente quien quiera. Bueno, ¿empiezo yo? Como quieras. Creo que es una pregunta que requiere un monográfico y un montón de estudios, pero bueno, yo voy a dar una pincelada de lo que yo creo, ¿no? Tiene ventajas. Lo que sí me gustaría es descartar la idea de que pasa como con el flamenco, que a veces somos muy puristas, ¿no? Y yo, ya que voy teniendo una edad, pues veo que desdeñamos todo lo que no sea el libro. Y a veces esto nosotros mismos lo hacemos, los que ya nos consideramos lectores competentes o relativamente competentes y aficionados, ¿no? Porque no todo el mundo va a llegar a leer por placer. Esa utopía yo la tengo clara, pero por lo menos que sepan firmar un contrato y que lo lean antes, ¿no? Yo todo eso lo he contemplado, las distintas tipologías textuales que vamos o la declaración de la renta, que no me la tenga que leer mi primo, porque yo estoy capacitado para leer o un enunciado de un problema, ¿vale? Entonces, el hipertexto, las redes sociales, todo esto, si se usa bien y sabemos discernir lo que es un dato de una opinión, creo que tienen una utilidad importante. Y luego, en cuanto a la lectura por placer o a la literatura, yo antes me iba de viaje, recuerdo cuando iba a veranear y hacía mi selección de 20 libros. Ahora, aunque no es mi predilección, pues me llevo un ebook o en la tablet me caben mis libros y puedo estar alternando poesía con lo otro, incluso son más baratos para comprar, aunque ya digo que yo prefiero el soporte papel y por lo que he preguntado a mis alumnos, también lo prefieren. Pero luego también la parte de investigación, ¿no? Para consultar datos, para recopilar información, es evidente que las nuevas tecnologías nos dan muchísimas facilidades. Bien usadas, creo que los docentes tenemos que contemplarlas más también en nuestras prácticas en torno a la lectura o a las prácticas letradas, como queramos decirlo ya, incluyendo la escritura también, ¿no? A la hora de elaborar propuestas, creo que es fundamental. No me enrollo más. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien quiere aportar alguna otra visión o algún añadido al comentario de Antonio? Sí, a mí me gustaría decir que yo he interpretado esta pregunta un poco más en relación al soporte en el que se lee, ¿no? Entonces, yo considero que dejando otras ventajas y desventajas, lo que es claro que la lectura o la forma en que leemos sí ha cambiado, ¿no? Es decir, antes, como se sabe y como se ha comentado, perdona. Vale. Como he comentado previamente, pues bueno, antes predominaba el formato papel y ahora el formato digital. Yo de este último creo que tiene dos ventajas principales y como he dicho anteriormente, ya no solo en el ámbito escolar, sino en la sociedad en general, ¿no? El primero sería que mediante un formato digital se facilita la adquisición de un libro, ¿no? Ya no es como antes que tienes que ir a una librería o tienes que ir a una biblioteca para sacar un libro. Ahora con las TIC, ¿no? Con los soportes digitales, simplemente nos metemos en una aplicación, descargamos el libro y ya lo tenemos ahí. Entonces, por esa parte creo que facilita la adquisición por parte de los lectores. Y después también creo que es fundamental porque nosotros siempre llevamos un dispositivo electrónico, el móvil, ¿no? Entonces, en el autobús, en cualquier momento que tengamos libre, en cualquier momento que estamos esperando a un compañero o compañera, podemos leer nuestro libro. Entonces, considero que esas son las ventajas. Pero después también, con respecto a este tema, creo que tiene ciertas desventajas porque según un estudio que fue publicado en la Revista Internacional de Investigación en Educación, pues se dice que cuando se lee a través de un formato digital, la concentración es mucho menor que cuando se lee en un formato impreso, ¿no? Y esto ocurre principalmente pues, por la luminosidad de la pantalla, porque nos pueden saltar notificaciones de otras aplicaciones,
o simplemente porque tengamos la necesidad de meternos en cualquier periódico, nos mandan un mensaje al Gmail, al Facebook. Entonces, eso como que sí es verdad que interfiere a la concentración, ¿vale? Entonces, con respecto al tema considero un poco como Antonio, ¿no? Que no es que las nuevas tecnologías sean malas ni buenas, sino que tenemos que integrarlas adecuadamente. Que es cierto que puede costar, pero para eso creo que es fundamental una buena figura de mediador que sepa encauzar la forma de enseñar la lectura en relación a las TIC. Gracias, Joaquín. Voy a aprovechar este último comentario que hacías sobre esa dispersión al leer en soportes digitales y demás para preguntarle, y ahora sí me voy a ir a la parte de las chicas, a Alba y a Raquel, para que participemos entre todos. Y les voy a preguntar si creéis que la infancia y la juventud actual tiene hábitos lectores, o cuáles creéis o por qué creéis que no los tiene. Yo personalmente pienso que no hay mucho hábito lector. Creo que las familias también tienen mucho que ver en esto. Entonces, también pienso que hoy en día buscan como estímulos como más inmediatos. Entonces, necesitan una gratificación más cercana, que quizás la lectura le implica un esfuerzo mayor en ocasiones por conseguirlo. O por lo menos al principio. Creo que una vez que empiezas a leer y ya te das cuenta de lo que conlleva, pues lo haces más a menudo. Pero el primer intento de coger un libro, sentarte, creo que cuesta. Entonces, cuesta. A los niños les cuesta y a los adolescentes, pues me imagino que a veces también. Yo estoy un poco más desligada de ellos, pero creo que sí. Luego, yo qué sé, con el alumnado, yo por lo menos que veo en mi centro, las familias, también hay un entorno sociocultural, en este caso un poco bajo, y no están muy dados a ello. Entonces, creo que si no tienes un buen modelo en tu casa o alguien que te motive mucho desde los centros, pues es difícil. Es difícil. Gracias, Raquel. Y antes de darle la palabra a Alba, os voy a recordar que, bueno, estamos llegando al final del encuentro, así que si tenéis alguna pregunta, no dejéis de hacerla por el chat y las leeremos antes de finalizar, ¿vale? Y ahora sí, Alba, ¿qué perspectiva nos puedes dar tú sobre los hábitos lectores de la infancia o la juventud? Bueno, yo estoy es verdad que también tendemos, yo claro, hablo en el caso de los adolescentes, es verdad que claro, como lo decía alguien por ahí por el chat también, la inmediatez, pues claro, el hecho de querer obtener los resultados inmediatos, ¿no? Como es el caso del cine, de las series, la satisfacción que te da conocer la historia, pues es más inmediata, evidentemente, que si te pones a leer, ¿no? Y supone un esfuerzo inicial que con la rapidez con la que vivimos, pues les cuesta trabajo al principio. Pero sí que es cierto que se tiende a generalizar, sobre todo en el caso de los adolescentes, de no sirven para nada, estos niños no leen, no saben de lo que va la vida, y luego cuando los conocen, leen mucho más de lo que parece. También es verdad lo que ha dicho Antonio antes, de que son puristas, sentir, muchas veces consumen una literatura que a lo mejor los adultos no consideran literatura. Y entonces, claro, no es que no leen, y lo que leen no vale porque no es adecuado, ¿no? Entonces, también hay unos formatos que, por ejemplo, Wattpad me parece que sé que leen mucho por esas vías. Nosotros no sabemos nada, es más, ellos a veces cuando les preguntas si leen, no consideran, no cuentan eso. ¿no? Dicen, pues me he leído en Wattpad, que son libros, es verdad que algunos de una calidad literaria no muy alta, algunos tienen incluso faltas de ortografía, pero bueno, en ese momento lo que les apetece que es consumir una historia que les emocione, que les gusta, además también tienen la posibilidad de escribirla a ellos, que por eso yo decía lo de la escritura. Y eso lo relaciono con la pregunta anterior, en la que no he dicho nada, que las nuevas tecnologías dan también esa posibilidad que antes no existía de participar también, ¿no? Esto de los fandoms y estas cosas, a ellos les gusta mucho también. Entonces, bueno,
sí que hay hábitos lectores, solo que también han cambiado. Y bueno, y hay que procurar mantenerlo. Es verdad que tenemos competido y es muy, muy complicado. Es una lucha a veces, pero bueno, con proyectos tan interesantes como los que habéis expuesto y la cada vez mejor implicación que tienen muchísimos docentes en trabajar estos hábitos lectores, pues estoy seguro de que algo lograremos. Para finalizar, sí voy a volver a hacer una ronda, ¿vale? Esta vez voy a empezar por el final, vamos a hacerla al contrario de las otras anteriores. Voy a empezar por Joaquín, luego Raquel, luego Alba y finalizaremos con Antonio. Y os voy a pedir que en una frase, dos como mucho, pues nos deis una conclusión sobre la importancia de crear hábitos lectores en el aula o sobre algo más general de cualquiera de los temas que hemos estado hablando. Y bueno, como estamos en un encuentro que pretende pues fomentar estos hábitos de lectura, os voy a pedir también que nos recomendéis pues un libro infantil o juvenil y así pues nos vamos a llevar al menos otros 4 títulos nuevos que quizás no conocíamos antes de este encuentro. ¿Vale? Así que, Joaquín, si quieres empezar, una pequeña conclusión y tu recomendación. Vale, pues brevemente, como conclusión me gustaría decir, más o menos como he dicho anteriormente, que como docentes tenemos que actualizarnos y sobre todo para desarrollar el hábito lector, yo creo que cooperar con la familia para que la figura del mediador sea tan buena tanto en el centro como en casa. Yo creo que eso se puede realizar mediante la aportación de una serie de herramientas o estrategias que le pueda dar el docente a la familia o tampoco, como no soy docente, pues no sé si sería posible o no, pero bueno, yo no lo veo tan complicado, la verdad. Eso por ahí. Y después, para recomendar un libro de literatura infantil, lo voy a enseñar. Creo que se ve, ¿no? Los hermanos de las campanillas. Si Sería Los hermanos de la campanilla. Sí. Este libro, yo pienso que para recomendar un libro de literatura infantil, debe de estar sobre todo relacionado con el contexto más cercano de los niños, ¿no? Porque yo creo que esto hará que sientan una mayor atracción por la lectura, porque no es lo mismo conocer una historia inventada que a lo mejor algo que están viendo todos los días, ¿no? Entonces, en este sentido, me quedo con este libro, Los hermanos de la campanilla, que brevemente es un álbum ilustrado para toda la familia, es fácil de leer, divertido, ya que gracias a sus ilustraciones representativas, pues un niño y su abuela, pues bueno, hablan sobre una de las tradiciones de Priego de Córdoba, que en este caso es mi pueblo, que son los hermanos de la Aurora. Entonces se cuentan un poco de anécdotas, instrumentos musicales, también está traducido al inglés, entonces pienso como completo. Voy a enseñar alguna, así rápidamente, alguna ilustración. Para que veáis, las ilustraciones están en plastilina y bueno, pues esta es mi aportación. Muchas gracias. Yo tomo nota porque no conocía ese título. Así que muchas gracias, Joaquín, por la recomendación y bueno, pues eso también para ir agradeciendo también a nivel individual que hayáis estado por aquí. Antes de seguir, tenemos una pregunta entre los participantes y paso a leerla, ¿vale? Pablo, quería preguntar cuáles son los mayores obstáculos que se han encontrado para desarrollar su proyecto en el centro. ¿Faltan recursos? ¿Falta tiempo? ¿Falta involucración de los compañeros? Si queréis, pues además de esa conclusión, podéis ir aportando, por ejemplo, en este caso, que era el turno de Raquel, aunque Raquel creo que ha comentado antes que no ha podido implementarlo, ¿no? Claro, yo, a ver, en mi caso me faltaría ser definitiva en el centro. Definitivamente. Y sobre todo eso, por la continuidad y por poderlo llevar a cabo bien. Yo creo que, vamos, en el mío, desde luego, recursos, pues tampoco se necesitarían demasiados. Creo que más ganas que otra cosa. Así que eso, mis compañeros, no sé.
Vale, bueno, si quieres, Raquel, ya que estamos contigo, de darnos esa pequeña conclusión y ahora continúo también lanzando la pregunta al resto de compañeros y la conclusión y tu recomendación literaria. Pues a ver, mi conclusión es que es muy importante el apoyo de las familias en el proceso lector, me parece fundamental y creo que si desde los centros las apoyamos un poco, pues que lo vamos a conseguir. Me parece que también es necesario que los niños elijan sus lecturas, bueno, niños, adultos, todo, y que encuentren en lo que se sientan más cómodos para hacerlo y que además les dejemos hacerlo. Y ya está. Mi recomendación, pues creo que cada uno debería de leer lo que quiera y les guste. Me parecen muy súper guays los álbumes ilustrados, creo que cada día hay álbumes mejores, con ilustraciones preciosas que les van a encantar a todos. Hace poco he visto uno que se llama A los perros buenos no les pasan cosas malas, que es de Elvira Sastre, y habla sobre, bueno, pues de las relaciones que tenemos con los animales, de la amistad y de la pérdida de un ser querido, que es un tema bastante trascendental que muchas veces nos cuesta tratarlo con los niños y que se trata de una manera bonita. Y además, en relación con la escuela de familias que proponía antes, pues también ella ha escrito un poema para adultos del que ha salido el libro, entonces pues es una manera también de introducir a los padres y a los niños en una lectura. Y las ilustraciones son muy bonitas también, entonces ahí lo dejo. Pues muchas gracias, Raquel. Y ahora, si queréis, pues pasamos a Alba. Y si quieres comenzar también planteando pues tu experiencia sobre los mayores obstáculos que te hayas encontrado para desarrollar el proyecto en el centro, Alba, si es falta de recursos, de tiempo, involucración de los compañeros, lo que nos quieras contar. Claro, Raquel dice destino definitivo, yo es que además no tengo ni plaza, o sea, entonces el Claro. problema que yo tengo principal es que no sé dónde voy a estar, no sé lo que me voy a encontrar, entonces no dispongo de tiempo suficiente para plantear el proyecto, porque como bien ha dicho Antonio, hasta que no conoces a tus alumnos, no te puedes plantear un objetivo, porque en cada centro pues, es diferente y son las circunstancias distintas. Pero siempre se pueden hacer cosas. Entonces, una vez que ya decido hacerlo, lo que me ha ocurrido, bueno, pues el tiempo y lo que ha comentado antes Antonio, o sea, al final es una decisión personal que uno tiene que tomar, que es que si intento hacer ese tipo de cosas y profundizar, tengo que ser consciente de que no voy a llegar a todo lo que me exige la ley. No voy a llegar a todo a nivel de contenido. No tienes que sacrificar currículum y no sentirte culpable por ello, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, implicación de los compañeros, pues la verdad que nunca me he encontrado con trabas. Hay compañeros que colaboran más y menos, pero siempre hay gente dispuesta a hacer cosas. Los recursos, pues bueno, tira un poquito de todo. Ya sabemos lo que nos ha pasado ahora, que tienes que tirar de recursos propios la mayoría de las veces, porque Y creatividad. vemos las nuevas tecnologías, que eso ya nuestro compañero futuro docente se dará cuenta de eso, ¿no? Las nuevas tecnologías, vamos a utilizarlas, pero no, llega y te encuentras con que muchas veces no hay recursos para hacerlo, por lo menos en el aula, ¿no? Bueno, y con respecto a la conclusión, bueno, es importante la lectura y sí haría un llamamiento a eso. Muchas veces estamos tan obsesionados con el tiempo que pensamos que leer en el aula o crear el hábito en el aula, que es verdad que luego eso hay que seguirlo en casa, como decía Raquel, nos parece que es una pérdida de tiempo. Dice, es que he perdido el tiempo con los niños leyendo, ¿no? Entonces, no puede ser que digamos, muchas veces lo decimos sin querer, a lo mejor sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, leer es importante también para conocerse y para conocer los demás. Entonces, a veces las voces de los otros es cuando encontramos la nuestra. Entonces, creo que es súper importante el saber leer y que a veces es más satisfactorio quizás el saber enseñar ese tipo de cosas que otras que quizás, bueno, pues no son tan importantes aunque aparezcan en los currículums. En cuanto a la lectura... Eso te iba a preguntar, ¿qué recomendación nos traes? ¿Un clásico o algo menos clásico? Bueno, dos cosas.
uno menos clásico es este que tengo aquí, que se llama Cuentos Pulga, de Ricky Blanco, que sirve tanto para mayores como para pequeños. La verdad es que tiene unas ilustraciones preciosas y, bueno, no he puesto ilustración, pero en fin, que son microrrelatos que tratan sobre personajes de un circo, pero luego es mucho más profundo. Quiero decir, esto es un pequeño, pues lo puede entender a nivel menos profundo, pero todos los que hablan de, o sea, todo lo que habla de personajes habla también de emociones, ¿no? Y entonces para trabajarlo con los adolescentes, además el microrrelato a mí siempre me funciona muy bien en clase, porque precisamente la rapidez, la condensación es lo que hace que el microrrelato esté ahora tan de moda, ¿no? Esos 140 caracteres. Y luego con los clásicos, pues sí que quiero decir que a veces tenemos miedo, yo me he dado cuenta de recomendar ciertas cosas a los adolescentes o a los pequeños pensando que no van a ser capaces de entenderlo y luego te sorprende. Yo recomiendo, yo he leído con mis alumnos durante el confinamiento el diario de Ana Frank y me ha sorprendido que a muchísimos les ha gustado, les ha llegado, se han sentido identificados, salvando evidentemente las distancias, y han leído cosas muy complejas que luego... entonces creo que, por ejemplo, el diario de Ana Frank sí que recomendaría que con ciertos adolescentes se pueda leer. Sí, sí es duro el libro. Es muy duro, pero le ha venido Les ha bien. gustado, ¿no? Te ha funcionado bien la experiencia. Pues muchas gracias, Alba. Y cerramos la ronda con Antonio, que aunque ya estoy contestando por el chat, Sí, si quieres voy a puntualizar responder alguna a la cosa. pregunta. Sí, a la pregunta de Pablo de si no me he encontrado trabas, yo he puesto en el chat que me he encontrado todo lo que él dice, dificultades, no sé si se me oye bien, Sí, sí, perfecto. perdón, yo os veo entrecortado. Me he encontrado con dificultades, tampoco ya hace tiempo que no tengo digamos, la fantasía de que todo el mundo se va a sumar a un proyecto. Entonces, el año pasado en concreto, cuando empiezo a llevar esto a cabo en el centro, acaba de llegar nuevo, ya digo que en medio del proyecto en los 2 años he cambiado de centro, de compañeros, son centros de FP también, 180, diurno, nocturno, o sea, que a veces no nos conocemos ni los compañeros en muchos casos, ¿no? Yo lo que me pasó fue que al principio tuve que contar el proyecto fuera para que me oyeran dentro. Yo no soy muy... Retomé Twitter y empecé a contarlo. Bueno, pues gracias a la repercusión que tuvo fuera al principio y a contarle tal, pues ya se fue sumando gente en el centro, que al principio pues pasó el proyecto más desapercibido en mi propio departamento, y este año cuando he llegado al centro nuevo, pues todos los compañeros estaban muy interesados, se han sumado y me he encontrado con un apoyo total, vamos. A nivel de materiales y de alumnado, pues un contexto diferente, con pocos recursos en un caso, por eso yo decía que hay que adaptarlo al contexto, ¿no? Y tiene que ser flexible. Este año ha sido más analógico y además con la situación sobrevenida, pues hemos tenido que adaptar los objetivos del proyecto, que creo que de eso se trata, ¿no? Lo que decía antes de que no hagamos el proyecto que yo quiero, sino lo que necesitan mis alumnos y la situación. Si no, no tiene sentido. Y ya termino con un par de reivindicaciones y 2 recomendaciones rápidas. La primera es el papel de la biblioteca escolar del centro como eje neurálgico, de verdad, en secundaria también, en primaria lo veo más. En secundaria es verdad que los centros están sobrepoblados y está usándose de aula, pero a veces yo veo a niños castigados en la biblioteca, o sea que no tiene sentido. Si queremos que sea de verdad un sitio donde se pasa bien, donde se aprende, pues no tiene sentido castigar a alguien con ir a la biblioteca. Eso es algo personal. Y luego el papel, como decía antes, creo que ha sido Joaquín, del docente como mediador de lectura, como facilitador que ha dicho él, de todas las áreas, no solo del área sociolingüística ni el docente. Yo, como profesor de lengua castellana y literatura, tengo que enseñar literatura, pero fomentar la lectura podemos fomentarla todos, ¿vale? En mi currículo está la literatura. Yo por eso invito siempre, cuando llevo un proyecto en torno a la lectura al aula, a todos los departamentos. Si hay plan lector, pues cogemos la selección, creamos una biblioteca de aula. Y lo primero que hacemos es la formación de usuarios que decía antes. Los niños tienen que saber consultar los tejuelos, dónde van a encontrar libros de su interés, ¿vale? Entonces, cuanta más información tengan, ahora también creo que es necesario formar a los alumnos en la búsqueda de información en Internet, ¿vale? Y en las nuevas tecnologías que decíamos antes es básico para discernir todo eso que decíamos antes de la opinión de los datos, lo que es fiable, aprender a citar la información. Y ya termino con 2 recomendaciones. Voy a coger, bueno, 3 libros que ya decía yo que para cada persona hay un libro. No podemos hacer, en eso se basa mi proyecto y lo que decía Raquel y Alba también. Uno que es Abdel, porque además es un tema que nos toca muy de cerca aquí en Almería y en Andalucía en general, habla sobre un chico saharaui que emprende un viaje
a través del mar en una patera para llegar con los sueños que tiene. Está muy bien escrita, el autor es Enrique Páez y a mí me ha funcionado muy bien en el aula. Otra es Teatro, que se llama La foto de los 10.000 me gusta, de Nando López. Es un libro muy ligerito y que está muy bien para dramatizar y trabajar otras competencias en el aula. Y la última, Invisible, de Eloy Moreno, que seguro que la conocéis también, creo que de 2018, donde habla de esas situaciones en las que todos nos hemos querido volver invisibles. No voy a destripar nada más. Y estas son mis recomendaciones y mis reivindicaciones. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Antonio, a ti también. Y lo vamos a dejar aquí. Yo he disfrutado muchísimo del encuentro y del tiempo que hemos estado compartiendo. Me quedaría aquí hablando también pues durante muchísimo más rato con vosotros sobre lectura, sobre diferentes recomendaciones. No he querido ni participar mucho ni meterme mucho porque quería dejaros este espacio a vosotros, pero bueno, el tema de la lectura es un tema que me interesa también personalmente bastante y he disfrutado muchísimo, así que quiero volver a daros la enhorabuena por el premio que habéis ganado en el certamen Enseñamos a Leer. Quiero agradeceros que hayáis estado aquí esta tarde compartiendo con todas nosotras y con todos nosotros vuestros proyectos y vuestra experiencia y vuestra percepción sobre el fomento de la lectura. Quiero agradecer también a todos los participantes que han estado pues siguiendo todo el encuentro y también participando porque han estado ahí con una escucha muy activa y eso también es otra forma de participar, que hayan estado aquí con nosotros y con nosotros. Y no voy a terminar sin decir que os invito a todos los que habéis estado escuchando pues este encuentro a que en la tercera edición del certamen Enseñamos a Leer os animéis a presentar pues vuestros proyectos sobre el fomento de la lectura también. ¿Vale? Nada más, agradecer también pues a la Fundación José Manuel Lara y a la Universidad Internacional de Valencia que hayan creado este certamen con el apoyo de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Y muchas gracias pues por haber compartido este trozo de tarde con nosotras y con nosotros, ¿vale? Muchas gracias, ha sido un placer, enhorabuena por el premio y nos seguimos pues por redes sociales y por los distintos canales para seguir aprendiendo unas de otras.